Buenas tardes, yo soy el doctor Juan Ignacio Camus, soy staff del Servicio de Cirugía Cardíaca del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Primero que nada quería agradecer al doctor Bel Castro y a los organizadores de este evento ICVA Update 2025 la oportunidad de hablar acerca del tratamiento de pacientes con disfunción ventricular severa y enfermedad coronaria. La idea de esta charla es ver cuál es la mejor estrategia para el tratamiento en estos pacientes con fracción de eyección por debajo del 35% y enfermedad coronaria, y finalmente mostrar un poco nuestra experiencia. En este metaanálisis, donde se incluyeron más de 23.000 pacientes, demostró que la cirugía de revascularización miocárdica está asociada a una reducción de mortalidad y de eventos adversos cardíacos en comparación al tratamiento médico y al tratamiento percutáneo. 18 estudios compararon cirugía versus angioplastia, 8 estudios compararon cirugía versus tratamiento médico óptimo y 2 estudios compararon angioplastia versus tratamiento médico óptimo, siendo el resultado para todos ellos beneficios con la cirugía. El estudio STITCH se diseñó para comparar el tratamiento médico versus cirugía en estos pacientes con fracción de eyección severamente deprimida, quedando randomizados alrededor de 600 pacientes para cada rama. Demostró que a 2 años la mortalidad por cualquier causa empieza a beneficiar a aquellos pacientes que fueron operados, mientras que el beneficio con la cirugía de revascularización miocárdica, tanto en reinternación como en mortalidad por cualquier causa, aparece a partir del 6º mes. En el estudio ampliado de seguimiento de 10 años, la cirugía previene una muerte cada 14 pacientes y aquellos pacientes operados vivieron más. El estudio REVIVE para pacientes con disfunción severa del ventrículo izquierdo y enfermedad coronaria, con miocardio viable en lesiones pasibles de angioplastia en al menos 4 segmentos, fueron randomizados para angioplastia o tratamiento médico óptimo, quedando alrededor de 350 pacientes por rama. Tanto en muerte por cualquier causa, como así también en función sistólica del ventrículo izquierdo y en calidad de vida no hubo diferencias significativas, es decir, la angioplastia no reduce la incidencia de mortalidad de cualquier causa u hospitalización por insuficiencia cardíaca a una mediana de seguimiento de 3.4 años, y la angioplastia no mejora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ni otorga un beneficio sustancial en la calidad de vida de estos pacientes por sobre el tratamiento médico óptimo. No así el estudio STITCH, que demostró que la cirugía de revascularización miocárdica reduce significativamente la mortalidad de cualquier causa, la mortalidad de causa cardiovascular y la hospitalización de causa cardíaca, aún luego de los 10 años de seguimiento. En esta publicación del JAMA Cardiology, comparando tratamiento percutáneo versus cirugía de revascularización miocárdica en estos pacientes de fracción de eyección baja, demostró que a largo plazo la sobrevida, los eventos cardiovasculares mayores y el infarto agudo del miocardio tienen diferencias significativas a favor del tratamiento de revascularización quirúrgica. Y dentro de los pacientes que fueron operados, aquellos pacientes que recibieron tratamiento de cirugía de revascularización miocárdica sin circulación extracorpórea, tuvieron una morbimortalidad temprana menor que aquellos pacientes que tuvieron la revascularización quirúrgica con circulación extracorpórea, según este trabajo realizado sobre más de 25.000 pacientes sobre la base de datos del STS. Un poco para hablar de nuestra experiencia, desde enero del 2003, 2.711 pacientes fueron intervenidos de cirugía de revascularización miocárdica únicamente.
que tenían un ecocardiograma previo, excluyendo las emergencias. Aquellos pacientes en los cuales se demostró una fracción de eyección por debajo del 35%, fueron 285 pacientes, correspondiendo a un 10.5% del total de los pacientes operados. En estos pacientes se hizo una media de 3 bypass por cada paciente. El 73% de los pacientes recibió revascularización con 2 arterias mamarias. Casi el 93% de los pacientes se revascularizó mediante la técnica de cirugía sin circulación extracorpórea. De estos, solo el 3% requirió una conversión a una cirugía con circulación extracorpórea. El 1.4% de estos pacientes tuvo un evento de infarto agudo del miocardio perioperatorio y el 1% de los pacientes tuvieron algún tipo de ACV en el perioperatorio. La mortalidad en estos pacientes electivos fue del 3.4% y la mortalidad global del 7.7%. Recordemos siempre que estamos hablando de pacientes que tienen una disfunción muy severa del ventrículo izquierdo. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en el instituto y remarcamos que la importancia de hacer la revascularización con conductos arteriales? Bueno, porque el grupo que utilizó doble arteria mamaria tuvo un beneficio significativo en la mortalidad hospitalaria, siendo esta variable un factor protector para aquellos pacientes, factor protector de muerte en aquellos pacientes con disfunción ventricular severa. Conclusiones. Por lo tanto, para la mejor estrategia en pacientes con enfermedad coronaria y disfunción ventricular severa es la cirugía de revascularización miocárdica sumada al tratamiento médico óptimo. Dentro de las técnicas quirúrgicas, a destacar la cirugía sin circulación extracorpórea y utilizando bypass con ambas arterias mamarias, tiene menos complicaciones a corto plazo y una mejor sobrevida a largo plazo. El resultado quirúrgico, por excelencia, el mejor resultado quirúrgico lo obtenemos sumando el tratamiento médico óptimo a una revascularización más completa. Por lo tanto, el objetivo de esta charla no es dirimir cuál es el mejor tratamiento, si el tratamiento médico óptimo o la cirugía de revascularización miocárdica, sino que lo que tenemos que inferir es que es el tratamiento médico óptimo más la cirugía de revascularización miocárdica más completa posible, en lo posible con conductos arteriales y realizada sin circulación extracorpórea. Agradezco nuevamente a los organizadores del evento y muchísimas gracias por su atención.